Ok, buenas tardes. Mi nombre es Blas Humberto Ríos Gil, soy abogado, docente universitario acá en Iquitos. Esta tarde quiero hacer una entrevista sobre argumentación a un experto, a un profesor universitario, un profesor amazónico además. Entonces yo quiero invitar a Wilder, por favor, a prender su cámara para hacer la presentación respectiva para iniciar esta entrevista. ¿Cómo estás, Wilde? ¿Qué tal? Gracias Bien. por acceder a esta invitación. Bueno, No, gracias. Wilder Tuesta es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene 26 años de experiencia profesional, eh, 11 años en la docencia universitaria. Es magíster en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú en Derecho Procesal. Entiendo en términos generales, ¿no? Derecho procesal, no sé si civil o Ujú. penal. Es máster también en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante en España. Y es abogado por la universidad que más quiero, que es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, el doctor Tuesta también es profesor en las maestrías, tanto de la Universidad San Martín como también en la Universidad de San Marcos a nivel de posgrado. Entonces es una profesional de trayectoria, conoce temas de argumentación, es profesor de argumentación en la Academia de la Magistratura. Entonces, eh, bueno, sin más preámbulos, yo quisiera empezar esta entrevista, Wilder, preguntándote eh, cuál es la importancia de la argumentación, primero en el ejercicio profesional. Yo sé que eres un abogado que también eres litigante, o sea, litigas, estás metido en temas de arbitraje, también tengo entendido. Entonces, ¿cuál es la importancia de la argumentación jurídica en este campo específico del ejercicio profesional? Gracias, Blas. Agradezco la invitación. Soy seguidor también de tu canal, ¿no? Es muy ilustrativo. Gracias. Eh, sí, el tema de la argumentación jurídica es con bastante auge desde hace un tiempo esta parte, ¿no? Eh, Tiene una característica que a mí me parece fundamental, ¿no? Siempre se ha dicho que el abogado por esencia argumenta, todo lo que hace es argumentar, sustentar, ¿no? Pero lo que no sé si se ha dicho con la misma intensidad o antigüedad, no se ha afirmado es cómo se argumenta o cómo se debe argumentar. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, yo soy promoción 89 en San Marcos. eh, entonces, los temas de argumentación eran una especie de la práctica te enseñará, ¿no? O sea, sal a litigar, eso se aprende en la calle, ¿no? Y así hemos salido, pues. Entonces, porque se daba por un hecho de que el abogado es un argumentador eh, eh, en esencia, ¿no? ¿Qué ha aportado la argumentación jurídica a esa concepción, a esa creencia profesional? Le ha dado un método, le ha dado un marco teórico, ¿no? Para distinguir cómo diferenciar un buen argumento de un mal argumento, Ujú. cómo estudiar un caso, cómo construir argumentos, cómo refutar argumentos, ¿no? Y yo diría que el gran producto, la gran utilidad de la argumentación jurídica es una metodología de estudio y de análisis y de sustentación de defensas, ¿no? Defensas jurídicas. Ujú. Eso es lo que yo veo en la práctica, En ¿no? la práctica. Ok, bien. Entonces, ahora sí me gustaría preguntarte, esa es la práctica. Yo también soy de estos abogados que salimos y los profesores nos decían que te vas a hacer abogado en la calle, ¿no? O sea, y no tanto en la universidad. Entonces, ¿qué papel juega ahora dentro de la formación de los futuros abogados la argumentación? Porque, por ejemplo, en mi universidad, donde yo trabajo, hay un curso de argumentación jurídica, pero yo sé que hay propuestas de muchos académicos de que la enseñanza debe ser argumentativa, ¿no? De que se debería cambiar los paradigmas de esta forma de enseñanza del derecho que a veces
hasta yo sé que muchos profesores hacen memorizar artículos cuando de lo que se trata es de interpretar, de saber interpretar y argumentar y resolver casos con una norma. Entonces, yo quisiera saber tu opinión, si compartes esta idea de que se debe, bueno, ya se dictan, sé que se dictan cursos de argumentación, pero que de pronto se debería cambiar la metodología en general de la enseñanza de los cursos en una facultad de Derecho. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que eh, la presencia de los cursos en la universidad, la incorporación a la malla académica, como un curso especial, particular, responde yo creo que a la carencia anterior, ¿no? A que no hubo pues formación académica en la formación del estudiante de Derecho en argumentación jurídica. Eh, Creo que esa es una fase, me parece, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que deberíamos pasar? Ya a no tener un curso solamente de argumentación, Ujú, ¿no? Sino que todos los cursos se trabajen desde la perspectiva argumentativa, todos los cursos, ¿no? ujú. Yo en clases trabajo con casos, ¿no? Y, y uno se ve hasta en una resolución administrativa, ¿no? De una decisión que podríamos llamar más elemental de un órgano administrativo, si es que se maneja un esquema argumentativo, se redacta mejor esa resolución, Ujú. ¿no? Porque tenemos una metodología, un esquema, qué es lo que se debe sustentar, ¿no? Entonces, sí, yo creo que todos los cursos deberían desarrollarse desde una perspectiva argumentativa. Eso sí, coincido plenamente contigo, Blas. Ok, Wilder. Entonces, ahora me gustaría preguntarte sobre el papel, o sea, de esta nueva concepción también, esta, no diría si moda, pero creo que es importante el tema del neoconstitucionalismo y cuál es la relación que tiene con la argumentación, porque, o sea, o sea se entiende que los casos o los problemas de carácter jurídico tienen que resolverse desde el prisma constitucional. Entonces, ¿cuál es la relación que tendría el neoconstitucionalismo con la argumentación y con esta visión de que los casos se deben resolver teniendo el prisma, o sea, a partiendo de la Constitución como la norma más importante que tenemos dentro del sistema jurídico? Claro, fíjense, con el término neoconstitucionalismo sucede algo curioso, interesante, ¿no? Ha sido acuñado en Italia como una crítica, ¿no? Ha sido utilizado, es un término que se ha creado para criticar una práctica, una forma de estudiar y de practicar el derecho, ¿no? Y algo así como el símbolo de la cruz, donde pusieron a Jesús como una afrenta, ¿no? Como algo denigrante y el catolicismo lo convirtió en un símbolo más bien santo, la cruz. Los neoconstitucionalistas cogieron el insulto y le hicieron del término una etiqueta muy vendedora, ¿no? Muy vendedora. Sí, Pero, pero lo curioso es que, como dice por ahí algún autor, si es que nos ponemos a cazar neoconstitucionalistas, casi no se encuentran. ujú, Son pocos los que se atribuyen a sí mismos el calificativo de neoconstitucionalistas, salvo un autor, ¿no? eh, que ha escrito este texto de las criaturas de la moralidad, ¿no? Tal vez el que sí levanta la bandera del neoconstitucionalismo y dice yo soy neoconstitucionalista, ¿no? Creo que más allá de estos términos, lo que sí es un gran avance, no precisamente del neoconstitucionalismo, y quizás tampoco del pospositivismo solamente, porque Ferrajoli, que no es neoconstitucionalista ni es pospositivista, reconoce, por ejemplo, el valor de la Constitución en la ujú. configuración y en la práctica del derecho. Yo creo que ahí está, sí, ahí está un, un dato muy importante para la concepción del derecho y para su práctica, ¿no? ¿Por qué? Porque la Constitución, pues, es el gran pacto de fundación o refundación de las sociedades, ¿no? Entonces, siendo el gran pacto, debería regir, pues, toda la vida jurídica dentro de una sociedad, ¿no? Sin embargo, antes de esto que se llama la constitucionalización del derecho, ese gran pacto
parecía pues un documento por ahí más político que jurídico, que es la Constitución, y pocas veces podía ser invocado como el fundamento jurídico de una pretensión, por ejemplo, ¿no? Una demanda o un argumento legal que diga por el artículo tal, yo considero que tengo tal derecho para que mi vecino no me ponga una tranquera, una reja que no pueda ingresar. Eh, no se veía eso, ¿no? Teníamos que encontrar el artículo de la ley, del reglamento, de repente hasta una ordenanza municipal, ¿no? Bueno, eso ha cambiado. Y yo Ujú, creo que ha cambiado para bien, ¿no? ujú. Ahora sí se puede y se debe, yo diría, sustentar una posición jurídica desde la Constitución, invocando no solamente el articulado, sino los principios y valores que Sí, inspiran esta Constitución y con ella encontrar el fundamento jurídico, ¿no? Que legitime una pretensión en el derecho, no solamente en el campo judicial o arbitral, sino, como decía, en el campo de la convivencia entre vecinos, por ejemplo, ¿no? ujú. Y creo que ese sí es un gran desarrollo del derecho en nuestros tiempos, poner a la Constitución en un campo no solamente de normas jurídicas, de normas supremas, sino que tiene ahora un valor jurídico, ¿no? Perfectamente invocable. Eso sí creo que es un gran fundamento. Ok, Wilder. Ahora, me gustaría preguntarte ahora, hace un momento dijiste que la argumentación o las teorías de la argumentación nos ayudan a encontrar los malos y los buenos argumentos. Entonces yo quisiera saber, en tu práctica, porque sé que enseñas en la academia el curso de argumentación, ¿cuándo estaríamos frente a un buen argumento y cuándo estaríamos frente a un mal argumento? Ok, es un tema eh, central, me parece, ¿no? No solamente en la práctica del derecho, sino en la teoría, esto de la argumentación jurídica. Eh, creo que para definir, identificar si hay un buen o un mal argumento, hay que partir de una realidad, me parece, ¿no? Que el enunciado jurídico, eso que encontramos en las leyes, en los códigos, ¿no? Tienen una característica. O sea, si partimos de eso, yo creo que podríamos llegar a identificar cuándo estamos frente a un buen o mal argumento. Primera característica, generalmente, no siempre, generalmente responden a una estructura de supuesto de hecho y consecuencia jurídica. Ujú, Entonces, y acá vendría un elemento de la buena argumentación, antes de ver cuál es la consecuencia jurídica que quiero utilizar para sustentar mi argumentación, debo ver si estoy ante el supuesto de hecho que desencadena esa consecuencia jurídica. ujú, Y eso supone vincularse más al caso, conocer más el caso. Entonces, un elemento importante, yo diría, indispensable para construir buenos argumentos, es conocer bien el caso. Porque ahí está el supuesto de hecho ujú, que, regulado abstractamente en la norma, va a autorizar generar una consecuencia jurídica, ujú, ¿no? El otro punto que hay que tener con, conciencia, estar consciente de ello, es de que esa disposición legal también tiene otra característica. No regula un caso específico de la realidad, sino una tipología de casos genéricos. así es. No está pensado en un caso específico, ¿no? Ujú, Sino en un tipo, en un género de casos, ¿no? Porque esto viene desde la Revolución Francesa, ¿no? Un mandato de la Ilustración era que el derecho, las normas legales deberían ser abstractas y genéricas para que sean aplicables a todos y no estén pensados en la diferencia de las personas, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de eso, ese enunciado normativo no regula el caso específico per se que estás trabajando. El aplicador del derecho tiene que decir por qué aplico a este caso específico ese enunciado abstracto y genérico. Y allí está el otro gran elemento para ver si un argumento está bien o mal construido, ¿no? así es. Vincularse al caso, ¿no? Y saber de que la solución no está en la norma, sino en cómo sustento que esa norma es aplicable a este caso específico que tengo. Ujú, Si se utiliza este esquema, también lo podemos convertir en un instrumento
para hacer, por ejemplo, una contestación de la demanda, para hacer, por ejemplo, un recurso impugnatorio, por ejemplo, ¿no? Ujú. ¿Ya? Porque lo que tengo que buscar es si es que esa sustentación está en la decisión. Si no está en la decisión, ahí tengo un argumento para cuestionarlo, para impugnarlo, ¿no? Ok. Entonces serían dos, ¿no? Este tema de que el enunciado supone un supuesto de hecho, una consecuencia jurídica, hay que identificar el supuesto de hecho, y otro, de que ese enunciado jurídico es abstracto y genérico, y en consecuencia es responsabilidad de quien invoca una disposición legal eh, demostrar que para ese caso específico es aplicable esa norma genérica y abstracta. Por ahí creo que va el tema. Por ahí va, claro, o sea, evidentemente la argumentación sobre hechos es interesante, ¿no? He tenido oportunidad de llevar un curso sobre argumentación de hechos. Es importante conocer el caso para poder encajar, ¿no? O sea, los hechos dentro del supuesto normativo que desencadena la consecuencia. Entonces, yo quisiera ahora preguntarte, en este razonamiento que se hace, los abogados, y es mucho una crítica que se hace y se ha hecho, del silogismo jurídico, ¿no? De la premisa mayor, premisa de la conclusión, o sea, esta subsunción, esta teoría de la subsunción, o sea, sería parte, o sea, en el esquema que nos has dado, es parte también de la argumentación, o sea, de una buena argumentación, o los abogados tendríamos la posibilidad de utilizar otras herramientas para poder hacer una buena argumentación. No, yo creo que sí es parte, o sea, eh, eh, el silogismo jurídico es una estructura de razonamiento, de pensamiento, que supone tres elementos, ¿no? Dos premisas y una conclusión, La conclusión. ¿no? Entonces, pensando en el tipo de razonamiento deductivo, ¿no? La lógica deductiva, entonces el silogismo supondría que la conclusión es la consecuencia lógica necesaria, no posible, no probable, necesaria de las premisas, ¿no? Que en el campo del derecho son las premisas normativas y las premisas fácticas. Entonces, esto es importante, yo diría, es indispensable, es necesario. Un buen argumento tiene que satisfacer las exigencias de la coherencia lógica, Ujú. pero siendo necesaria, no es suficiente. Así es. No es suficiente. Y eso, estimado Blas, es importante que se entienda, ¿no? Porque a veces uno se ve decisiones jurídicas que formalmente pueden responder a una estructura silogística, pero materialmente, ¿qué pongo como premisa normativa? ¿Qué pongo como premisa fáctica? No Ujú. está justificado, no está Así. justificado, ¿no? Y entonces, primer nivel de la exigencia de una buena argumentación es eh, que responda a una coherencia lógica, que se cumpla el esquema del silogismo jurídico. ¿Eso es importante? Sí. ¿Es necesaria? Sí. ¿Es suficiente? No, no, ¿no? Porque para llenar esos casilleritos, yo siempre digo que el silogismo es como unos casilleros, ¿no? En un primer nivel, una premisa normativa genérica, en un segundo nivel, los hechos, y luego, en un tercer nivel, la decisión. Entonces, ¿qué cosa pongo en cada nivel? Ujú. Depende de cómo justifica cada uno, ¿no? Sí. Por ejemplo, hace poco vi un caso donde a una magistrada le decían que en una acción que tomó no actuó parcializadamente, o sea, actuó de manera imparcial. La imputación era inicial de que actuó parcializadamente, pero luego en el procedimiento disciplinario dicen, no, 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 usted no actuó parcializadamente, usted actuó de manera imparcial. Después decía, no, pero además la imputación era de que se había afectado la meritocracia, la idoneidad. La decisión es, no se afectó la meritocracia ni la idoneidad. Sin embargo, usted, al hacer tal conducta, incumplió su obligación de mantener siempre una conducta intachable. Por lo tanto, le sanciono. Entonces, yo lo pongo a una estructura silogística y le digo, a ver,
alguien que ha actuado imparcialmente, alguien que no afectó los principios de idoneidad, los valores de idoneidad, de meritocracia, puede actuar afectando su obligación de tener una conducta irreprochable. No, es una conducta más bien loable que el sistema busca. Entonces, Claro, ¿de dónde salió esa conclusión? Ahí no hay coherencia lógica. Salió de alguna consideración que estuvo en la mente del que tomó la decisión. Y cuando uno se analiza toda la decisión, sí, pues hay allí alguna cuestión subjetiva. No estoy hablando de mala fe, de delito, sino en la estructura del pensamiento del que sanciona. Hay algún otro dato que le está dando más valor, pero ujú. que no es como argumento que sustenta la decisión, ¿no? Ok, mira, ahora, claro, interesante lo que acabas de decir, o sea, la parte de la estructura lógica de un razonamiento es importantísimo, no es suficiente porque la parte material, es decir, cómo construir las premisas, ¿no? Las premisas, o sea, las cuestiones de hecho que van a sustentar finalmente una resolución. Pero yo quisiera ir a otro nivel del que habla Manuel Atienza, porque Manuel Atienza habla de tres dimensiones. O sea, Claro, importante es, o sea, un buen argumento para, o sea, ya en el litigio mismo, en la ejercicio profesional, esta cuestión de la persuasión que tiene que tener el abogado para convencer de que su posición, que su argumento es el mejor argumento y que finalmente lo convenza a los jueces o a los magistrados a resolver conforme a su posición. Entonces, ¿qué piensas de esto, de esta dimensión persuasiva que tiene que tener también la argumentación? claro, claro. El esquema de Atiencia es la dimensión pragmática de la Pragmática, argumentación, así ¿no? es. Ujú. Y yo creo que sí, pues, y uno se ve en la práctica uno se ve cómo no siempre un buen argumento en términos de coherencia lógica, de contenido material de la argumentación, termina convenciendo al juez. Así es. ¿No? Punto. No nos Entonces convence. se dice, pero ¿por qué, no? Entonces, quizás el tema sea cómo se ha planteado, ¿no? ¿Cómo has presentado? Entonces, y esto tiene que ver con una característica propia del por qué se argumenta, ¿no? Ujú. Se argumenta para convencer, para persuadir a otro, ¿no? Primero es Sí, que estoy convencido por una cuestión de ética, ¿no? De estar convencido uno mismo, ¿no? Pero no basta eso, ¿no? Sino además cómo presento ya todo mi estudio del caso, toda mi argumentación, cómo lo presento, la forma, el ropaje, podríamos decir, para que ese argumento llegue a ser entendido, a ser comprendido por la parte que va a decidir el caso, ¿no? Por eso se dice también que en este campo la argumentación presenta una característica que pocas veces se ve, pero que creo que es importante, que es ver la argumentación como un uso especial del lenguaje. así es. La argumentación como un uso especial del lenguaje. ¿Cuál es la función del lenguaje? Comunicar. Ujú. Por ejemplo, si en este momento comenzamos a hablar, pues yo checoslovaco, de repente tú no sé qué idioma, ninguno de los dos nos entendemos y por más que tengamos excelentes razones, no, no nos podemos comunicar. Entonces, la dimensión pragmática, esa necesidad, como tú bien identificas, de persuadir, de convencer, pone de relieve, presenta, yo creo, no olvidarse que la argumentación supone un uso especial del lenguaje y la función del lenguaje es comunicar. Entonces hay que presentar la argumentación en términos sencillos, en términos que sea entendible, Ujú. ¿no? Y ahí hay una cuestión entre la teoría y la práctica, ¿no? Así Porque es. claro, hay ahí un tema, ahí, por ejemplo, esto lo veo yo a veces en magistrados, ¿no? Aquellos que les gustan las expresiones difíciles en latín, ¿no? Sí, todavía hay, ¿no? ¿No? Yo Sí. decía, en un caso decía, en la página tal, no doctor, foja, foja. ¿No? Entonces, entonces, ahí en la práctica el abogado tiene que un poco ver su interlocutor. A ver, ¿cómo le gusta a este juez
escuchar, ¿no? Si es un juez un poco muy tradicionalista, que le gustan los términos en latín, bueno, habrá que poner las cosas en latín porque tengo que comunicar. Pero Ujú, si no, un lenguaje sencillo, ¿no? Un claro, lenguaje práctico, ¿no? claro. Bien, ahora hemos visto en esta parte de los buenos razonamientos o de las buenas argumentaciones el tema de que es necesario la estructura lógica, la parte material y la parte de la pragmática que habla Manuel Atienza. Pero me gustaría ir un poquito, salirme de ese marco a partir de lo que también me parece Manuel Atienza lo dice, de que hay casos, en el derecho hay casos fáciles, casos difíciles y casos Práctico. trágicos, los trágicos, ¿no? Entonces, creo que en los casos fáciles la argumentación va por el tema del silogismo, me parece. Pero en los casos difíciles y sobre todo los trágicos, se dice que hay que utilizar el tema de la ponderación, porque se podría afectar a otros derechos, ¿no? Que están previstos en la Constitución, un derecho humano, por ejemplo, cuando hay un problema entre, por ejemplo, el tema del honor y el tema de la privacidad que tienen las personas. Entonces me gustaría saber si, ¿cómo ves esto de que en estos casos difíciles y trágicos es necesario salirnos de este marco silogístico o siempre tenemos que partir de ahí? O es necesario efectivamente hacer la ponderación que hablaba Robert Alexi? Claro. Primero yo creo que no hay, me parece, casos per se fáciles ni difíciles, Sí. ¿no? No es que yo salga y diga, a ver, este caso es fácil, ¿ah? Porque sí, 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 viene con el nombre de caso fácil, ¿no? O este caso es difícil, ¿no? En la práctica uno se ve un caso así, 2 más 2 4, ¿no? Pero hay otras consideraciones que hacen que no sea 4, Sí, ¿no? Un bien adquirido dentro del matrimonio, ¿qué dice el Código Civil? Es un bien de la sociedad conyugal y por lo tanto, para su disposición se requiere la concurrencia de ambos cónyuges. ¿Mm? Entonces, señor, este bien ha sido adquirido dentro del matrimonio, ¿no? Y no participó en la disposición uno de los cónyuges. Entonces, aplicamos el 315 del Código Civil. Eh, sí, podría ser una solución sencilla, podría ser un caso fácil, ¿no? ¿Mm? Pero si hurgamos más en el caso y decimos, ¿y qué más hay? Ah, no, es que ya hace 30 años que hay una separación de hecho en ese matrimonio y el bien ha sido adquirido en una relación convivencial hace 20 años, ¿no? Pero el código no dice que ahí que no deja de ser sociedad de gananciales, ¿ah? ¿Mm? Sí, pues. Pero ¿cuál es la razón de proteger los bienes que se adquieren dentro del matrimonio como régimen de sociedades gananciales? Y allí ahí surgen otras consideraciones, ¿no? Que hacen a un caso que podría ser sencillo, le hacen un caso especialmente difícil, ¿no? Entonces, yo diría primero eso, eh, hay que tener una primera aproximación para ver si es un caso fácil o sencillo, pero con la conciencia de que no hay casos per se fáciles ni casos sencillos, ¿no? Dicho esto, el tema de la necesidad de la ponderación, ¿no? Que planteabas en tu pregunta, ¿no? Hay grandes críticos de la ponderación, ¿no? Juan Antonio García Amado es un elocuente crítico de la ponderación, ¿no? Eh, pero yo creo que bien utilizado la ponderación es una buena herramienta, pero tanto así como la aplicación silogística, eh, la aplicación silogística también puede llevar a arbitrariedades, a injusticias, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, no es, creo que la herramienta, ni el sistema silogístico, ni la ponderación la que está mal, ¿no? Sino cómo lo usamos, ¿no? Eh, la ponderación tiene un mayor ámbito de discrecionalidad para el aplicador del derecho, sí, pero eso no lo hace per se mal, ¿no?
En Aristóteles hay una frase en la Ética Nicómaco que dice, la más excelsa de las virtudes puede hacer daño si es que es mal usada. Así es, así es. Claro, y efectivamente a veces se han visto sentencias del Tribunal Constitucional que hacen mala práctica de la ponderación, ¿no? O sea, bueno, sería largo conversar sobre ese tema. Todo un tema es. Sí, 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 sí. es todo un tema. Entonces, y creo que para ir finalizando, Wilder, me gustaría preguntarte, o en todo caso, ¿qué sugerencia darías a un joven estudiante de Derecho, uno que está en pregrado, que se está iniciando? ¿Qué recomendaciones les darías para que sea un abogado, un buen abogado, un abogado de éxito, ¿no? O sea, finalmente porque siempre se ha señalado de que hay buenos y malos abogados y a veces se dice que el que argumenta bien es el mejor abogado o de los mejores abogados que el que no argumenta bien. Entonces me gustaría saber qué consejos darías a un Nobel, a un joven estudiante de Derecho, porque este video seguramente va a ser visto por mis alumnos, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones les darías por tu experiencia? Claro, nosotros venimos de una tradición diferente, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones darías a mis estudiantes de Derecho, mi amigo Wilder? A ver, de repente una sugerencia, ¿no? Un poco guiado en nuestra propia experiencia, los golpes que hemos tenido como de nuestra formación y nuestro desempeño profesional, ¿no? Así es. Este, hay una película que se hizo a partir de una serie antigua de televisión que se llamaba Alma Mater, ¿no? Una serie sobre una estudiante de Derecho en una universidad norteamericana. Se hizo una película y en los primeros 5 o 4 minutos de la película, el profesor este, lanza un caso. ¿Qué diferencia hay entre si A, B y lanza el caso? Entonces, un alumno que parecía que era el más aplicado, ¿no? Comienza a buscar en su libro de casos, ¿no? Comienza a buscar, buscando, ¿no? Y el profesor le mira, le logro identificar y le dice, señor tal fulano, ¿qué hace usted? Es que estoy buscando el caso. Acabo de crear el caso. Esto no está en su libro. Este, pero es que yo tengo una memoria fotográfica. Todo lo que leo yo me acuerdo, eso, ¿no? Y el profesor le dice, bienvenido a mi curso. Si usted no razona, de nada le va a servir todos los datos que se memorizan, ¿no? Bienvenido a mi curso. Entonces, a manera de sugerencia, recomendación para los estudiantes de Derecho, yo les diría que, número uno, hay etapas en la vida y cada etapa tiene sus propias exigencias, ¿no? Cuando se está en la universidad, lo que hay que hacer es centrarse en estudiar, ¿no? Y sobre todo en identificar, yo diría, las opiniones en contra, contrastar lo que dice un autor con lo que dice otro autor, y no solamente identificar esas diferencias de opiniones sobre un mismo tema, sino las razones que sustentan cada diferencia de opinión, ¿no? Porque si no, se termina siendo una colección de citas, ¿no? Según el autor A dice tal cosa, pero no se trata de entender por qué lo dice, ¿no? Entonces, una recomendación a los alumnos sería, lean bastante, estudien bastante, pero más que memorizar citas, tratar de entender en qué época, respecto a qué legislación, cuáles han sido las razones de fondo que lleva a un autor a sostener determinada tesis, ¿no? Manuel Lavalle, por ejemplo, en sus libros de contratos, en sus 6 tomos que publicó el Fondo Editorial de la Católica, en el tomo 3 dice, lo que yo afirmé en el tomo primero, debo ratificarme. Creo que he pensado de otra manera, ahora es de esta manera. Claro, y si cito a Lavalle del primer tomo, voy a estar haciéndole sostener algo que en el tercer tomo está diciendo algo totalmente distinto. Ujú. Entonces, en tratar de esforzarnos por entender las razones que llevan a los autores a sostener determinada tesis, ¿no?
Eso es fundamental, yo creo. Y luego, vincularse a la práctica, ¿no? Vincularse a la práctica porque una práctica sin una teoría es como caminar a ciegas, ¿no? Es Ujú. como caminar a ciegas, ¿no? Una teoría se desvincule de la práctica es también comenzar a pensar en cosas etéreas, ¿no? Vincularse a la práctica. Yo siempre les digo a los estudiantes que se tracen como meta, por lo menos lean una casación a la semana del Ujú. tema que estén investigando. Si están llevando familia, actos jurídicos, ok, entren al peruano. Ahora, en nuestra época era difícil Ah, encontrar difícil. jurisprudencia. Así Ahora es, tenemos al alcance de un clic, ¿no? Entonces, al día, a la semana por lo menos, una jurisprudencia. ¿Qué jurisprudencia? Si es un tema de derecho sustantivo, que resuelva sobre el fondo. Y resolviendo sobre el fondo, cuando, si es que pueden encontrar una que tenga votos en discordia, esa jurisprudencia tienen que leerla y estudiar, así ¿no? es. Esa sería la recomendación, ¿no? Ok. Y bueno, temas de argumentación jurídica, porque es inevitable eh, estudiar temas de argumentación jurídica, La ¿no? argumentación jurídica. Bien, Will, yo te agradezco por esta entrevista. Creo que lo más importante de lo que has dicho es que no basta, por ejemplo, que se enseñe un curso de argumentación, sino cambiar el paradigma de de la enseñanza en las aulas a partir de casos, ¿no? Que los alumnos comiencen a razonar, a pensar como abogado, que no es suficiente el silogismo, sino también es necesario ver la parte práctica, la parte pragmática y también la parte material, ¿no es cierto?, en la argumentación. Y bueno, las recomendaciones que haces a los alumnos es importante que analicen controversias, lean casación, vean las opiniones encontradas, ¿no? Que se vinculen a la práctica. Creo que es lo más importante haciendo una síntesis de lo que nos has dicho esta noche. Willer, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Bueno, estamos en contacto, con eso estaríamos terminando, ¿ok? Buenas noches, Willer. Gracias, Blas. Saludos a tus alumnos y a tu auditorio, ¿ah? Muy Ok, bien, gracias. gracias, hasta luego. Bueno.